relato. Y a continuación termina de explicar este hilo, por qué se da en ese momento de la carrera de Julio César y esta cruzada del río Rubicón, después de haber conquistado ya todo lo que había hecho en su carrera política. Así que un gusto recibirte en Zona Éxitos. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Un placer, como siempre. A ver, Miguel Ángel, ¿a dónde quieres llegar con este hilo? Bueno, pues todos sabemos cómo terminó Julio César, pero no sabemos por qué tomó ciertas decisiones, o por lo menos popularmente no se sabe. Damos por hecho que cruzó el Rubicón, pero no nos paramos a pensar por qué lo hizo. Y es que no estamos en su mente, pero sí podemos deducir que César, a priori, cuando explique todo lo que voy a explicar, lo entenderemos, pero a priori, unos años antes, probablemente César no tenía pensado convertirse en lo que se convirtió. Ahora bien, pero ¿cómo son estos pasos entonces para llegar a esa decisión que le podía llevar justamente a ser considerado un enemigo público? Bien, para entender todo esto, todo este largo proceso, tendríamos que remontarnos más o menos, por poner una fecha exacta, al 60 antes de Cristo. Como comentabais en la introducción, César formaba parte de un triunvirato en el que también estaban Pompeyo y Craso. En ese momento eran aliados, incluso teniendo en cuenta que Pompeyo pertenecía políticamente al bando de los optimates, digamos de la aristocracia, y César pertenecía a los populares, digamos que los que miraban más por la clase plebeya. Pero bueno, existía buena relación entre los futuros enemigos y de hecho la hija de César estaba casada con Pompeyo. Entonces, a priori nada indicaba que se iba a desatar el caos que se desataría posteriormente. Y bien, como también comentabais en la introducción, César parte hacia las Galias, a conquistar las Galias en el 58 a.C. y estará allí 7 años, hasta el 51 a.C. Durante este tiempo, uno de los tres miembros del triunvirato, que es Craso, muere, y entonces más o menos el poder de la República recae sobre los hombros de Pompeyo y de César, que en ese momento continúan siendo aliados. El problema viene cuando César termina la campaña en las Galias, se ha vuelto rico, sus soldados lo adoran, la plebe y las masas lo adoran y regresa a Roma triunfante. Y si había algo que los romanos detestaban era la posibilidad de que, digamos, surgiese un poder absoluto en una persona. Es decir, los romanos aborrecían la monarquía, aborrecían cualquier tipo de tiranía y tenemos que tener en cuenta que una década o dos antes de este momento, un dictador llamado Sila había asesinado y proscrito a un montón de personas. Entonces, cuando César vuelve a Roma totalmente exitoso, al Senado no le hace ninguna gracia. O sea, lo ven como a un posible aspirante a un trono, ¿no? Y esto lo rechaza totalmente el Senado. Entonces, esta es la situación tensa que nos encontramos un poco antes de que César tome esta decisión. Ahora, cuando estamos hablando de este contexto de la cruzada del Rubicón, allí se da esa popular frase que ha pasado a la historia, que ha trascendido, el alia acta est, la suerte está echada. ¿A qué se refería? Sabiendo que quizás tenía todo en contra. Claro, el problema es, y ahora explicaré por qué, César no tenía pensado conquistar Roma, no tenía pensado invadirla con soldados, por lo menos eso es lo que pensamos nosotros. Él dice esta frase porque sabe que se lo está jugando todo. En el momento en que él pase el Rubicón, es enemigo de Roma, es enemigo de la República y por lo tanto asesinarlo es el deber de todo ciudadano romano o acabar con su vida. Entonces él dice esta frase que, que también se puede interpretar como que los dados están echados, ¿no? La suerte está echada. Y él cruza el Rubicón. Estamos conversando con Miguel Fornera, quien es educador y forma parte de la cuenta Proyecto Épiro, dando también detalles sobre el hilo que hemos rescatado hoy, sobre por qué Julio César decide cruzar ese río que le iba a ser considerado un enemigo público y que cualquier romano lo iba a querer
asesinar. Dijo la frase como mencionaba Lila, la suerte está echada. Pero ¿cómo ha quedado para la historia Julio César después de una decisión como esta? Pues César al final se convirtió en el hombre que todos conocemos. 2000 años después seguimos acordándonos de él. Y es curioso porque César era un hombre muy ambicioso y siempre quiso ser grande. De hecho, tenemos anécdotas de que él siempre pensaba en ser como Alejandro Magno. Él leía las crónicas de Alejandro Magno y anhelaba ser como él. De hecho, se cuenta que, que una vez en Hispania, aquí se encontró con una estatua de Alejandro Magno y, y se lamentó porque él a sus 30 años no había conseguido nada y Alejandro Magno a los 30 años era prácticamente rey del mundo. Pero bueno, si queréis, le dedico un minutito a explicar por Sí. qué Julio César está entre la espada y la pared. No sé si en Venezuela se Adelante, usa. tenemos Sí, sí, tiempo. se usa esa expresión. Vale, pues a ver, cuando el Senado, digamos, que reprocha la actitud de César o digamos que tiene cierto miedo a César, eh, hay un tribuno del pueblo que se llama Cayo Escribonio Curión que intenta evitar otra guerra civil, porque 2 décadas antes, como comentaba, había habido una dictadura en el sentido moderno de la palabra y había muerto mucha gente. Entonces, lo que propone este tribuno es que tanto Pompeyo como César, que son los hombres más poderosos, disuelvan sus legiones. Y de hecho, la mayoría del Senado aprueba esto, pero la facción de Pompeyo, la aristocracia, se niega a cumplirlo y declaran a Pompeyo como dictador, es decir, con plenos poderes, y es cuando Pompeyo declara a César eh, que se tiene que presentar en Roma sin sus soldados para ser juzgado por corrupción y conspiración, y que además tenía que licenciar a sus tropas. Ahí es cuando César está entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque sabe que sus soldados se tienen que quedar en las Galias, que tiene que ir completamente solo a Roma y que probablemente sea o expulsado de Roma, es decir, desterrado, o incluso que se le ejecute. Entonces, César tiene que tomar una decisión. ¿Voy a Roma y tiro por la borda mi carrera política arriesgando mi vida? ¿O aprovecho que la plebe me ama, aprovecho que soy rico y aprovecho que el ejército también me ama y les planto cara al Senado? Y es por eso que César lo medita y cuenta la anécdota que, bueno, César era un hombre muy inteligente. Entonces, el día 11 de enero del año 49 a.C., César ya lo tenía todo pensado, pero él lo disimula. Se va a un banquete, se va a una cena, está con los comensales y a la hora de temprano él comenta a los invitados que se tiene que marchar, que quiere dormir y que se tiene que marchar. Pero no se marcha a su casa, se mete en un carro de una panadería totalmente oculto y con una guardia reducida y se marcha con esa pequeña escolta hasta, a ver, hasta Rávena, si no me falla la memoria. Y de ahí moviliza las tropas hasta el Rubicón. Y es donde definitivamente César, que sabe que si va a Roma lo van a juzgar y su carrera política acabará, o hasta su vida acabará, toma la decisión de entrar a Roma con sus tropas. Y claro, los dados están lanzados. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pompeyo es el otro gran estratega de Roma y se va a encontrar con él tarde o temprano. Y por eso César toma la decisión, porque está entre la espada y la pared. ¿Y qué decían esos dados? ¿Qué pasó después de que hizo eso? Pues Pompeyo era sobre todo un gran general en Oriente. Él se había hecho famoso, bueno, por muchas hazañas, pero las más importantes sobre todo en Oriente. Entonces, él en Roma no tiene prácticamente tropas de las que pueda fiarse al 100% ni tropas 100% efectivas, sino que las tropas con las que él había combatido estaban en Oriente y entonces abandona Roma y se va a Oriente. Entonces César entra casi sin ningún impedimento en Roma. Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Zona Éxitos, rescatando este hilo de @Proyecto Épiro. Era Miguel Ángel Fornera, educador social, dando cuenta de el hilo sobre por qué Julio César cruza el río Rubicón. Repetimos la cuenta porque generalmente alguien nos escribe preguntándonos el usuario de Twitter, @Proyecto Épiro.
Muchísimas gracias a vosotras por invitarme y como siempre un placer. Muchísimas gracias a ti también. 2:54 minutos de la tarde, escuchamos algo de música del Circuito de Éxitos, ya venimos.